Bien, estamos listos ya, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Los saludamos desde Cartago, Costa Rica, a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es domingo 13 de abril de este 2025, ya se partió el mes de abril. Y bueno, estamos ya listos, preparados para compartir un mensaje de la palabra del Señor. Hoy es lo que en el argot católico, las festividades se conoce como el Domingo de Ramos, ¿no? Hoy arranca la Semana Mayor, la Semana Santa, y bueno, pues cada uno en lo suyo, ¿no? Entonces vamos a compartir un mensaje que en algún momento vamos a tocar algo de eso, pero no es el tema central como tal. Entonces voy a pedirles, hermanos, a todos que vayamos al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer 2 versículos, pero déjalo por ahí marcado el capítulo 6 de Juan. Mientras la iglesia lo busca, ahí en el video, animar a toda la gente también que tengan una Biblia cerca siempre, ¿no? Siempre es bueno tener. Acuérdense que la Biblia es la espada, ¿no? Y lo que hemos compartido, la Biblia es una espada y las espadas hay que tenerlas ¿dónde? Cerca, ¿no? A la mano para poder agarrarla. La flecha no, la flecha uno la lanza. Pero la espada siempre está ahí, ¿no? Juan 6, vamos a leer el versículo 53 y el 54, ¿no? Juan 6, 53. Juan capítulo 6, verso 53. ¿Estamos ahí todos? Bien, dice la palabra del Señor, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el verso 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, que hemos tenido la oportunidad de leerla, y ahorita vamos a entrar a meditar en ella, a entenderla, y que saliendo de aquí nosotros podamos vivirla, Señor, que es lo más importante. Disponemos todo nuestro ser para recibir ese consejo precioso que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y una bendición especial para todo lugar donde hasta ahora se predica tu sana palabra, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, hermanos, nosotros hace 8 días, bueno, no les voy a preguntar qué hablamos hace 8 días porque ni yo me acordaba. No, mentiras. Pero bueno, ¿alguien sabe qué hablamos hace 8 días? Que no hay ningún justo, ¿se acuerdan? Que la Biblia dice que no hay ni uno solo. ¿Se acuerdan? Y entonces estaba yo aprovechando eso para contarles de que la Biblia ha tratado por muchos años de ser, ¿qué cosa? Descalificada, ¿cierto? La gente dice, no, hombre, eso fue escrito por hombres, lo cual es cierto, que hablamos hace 8 días también. Y entonces utilizan varias estrategias para descalificarla. Una de ellas que hablamos hace 8 días es decir que la Biblia se contradice, lo cual vimos que no es cierto, sino que uno tiene que interpretar en qué contexto se dicen ciertas cosas y se va a dar uno cuenta que no tiene nada que ver con contradicciones. ¿Verdad, no? Pues no se contradicen y lo dijimos hace 8 días porque, digamos, la Biblia no se contradice porque al final la fuente de inspiración es la misma, ¿no? Pues cuando uno mismo escribe varios libros o un mismo libro, uno no se contradice. Si es que uno es una persona íntegra, pues, porque si uno es un mentiroso, pues en el capítulo 1 dice una cosa, en el 2 dice otra y en el 3 dice otra. Y entonces todo el libro que uno escriba es una sarta de mentiras, ¿no? Si es que uno es un mentiroso. Pero como sabemos que Dios no miente porque no es hijo de hombre, dice la palabra, entonces mantiene un mismo hilo conductor, un mismo hilo de pensamiento. ¿Estamos claros ahí? Amén, hermanos, ¿no? Pero otra razón, saliéndonos un poquito de eso, otra razón que usan para descalificar la palabra o para argumentar que es muy difícil leerla, ¿han escuchado ustedes que hay gente que dice, no, es que la Biblia yo no la entiendo? O sea, yo no entiendo nada. Entonces dicen, ¿por qué? Es que la Biblia está llena de figuras literarias. No sé, es que
A veces uno lee algo y uno no sabe qué se está refiriendo el Señor. Eso tiene una cantidad de metáforas, tiene símiles, tiene parábolas, fábulas, no sé, lo cual es cierto. Amén, hermanos, lo cual es cierto, ¿no? Pero obviamente lo que está haciendo el Señor ahí es utilizando todas las herramientas disponibles para que nosotros no tengamos excusa para decir que no entendemos, ¿no? Por eso el Señor usaba las fábulas, por eso el Señor usaba los símiles. ¿Te acuerdas lo que es un símil? ¿Qué, Jorito? Es una comparación o es una analogía. Por eso él decía, el reino de los cielos es semejante a una red. ¿Se acuerda que lo vimos aquí? ¿Para qué? Para que la gente diga, nosotros sabemos que es una red y para qué se usa. Y la red se usa para agarrar unos peces y cuando uno saca la red hay unos que sirven y hay otros que no. Así es el reino de Dios. Pues así es el reino de Dios. Entonces, qué bueno que lo entendiste, ¿no? Entonces, el Señor usa todas esas herramientas precisamente para garantizar eso. ¿Para garantizar que qué? Que el mensaje que Él ha mandado por medio de su palabra sea entendible, ¿cierto que sí? Porque ¿de qué le sirve a uno mandar un mensaje y que el mensaje llegue, pero que la persona que lo recibió no lo entienda? No hacemos nada, ¿cierto que no? Entonces como que yo le mande a Juan un mensaje mandarín. No, me gusta más el mandarín. Él lo va a recibir, ¿cierto que sí? Pero no lo va a entender. O todo lo mandarín va a decir que sí, me haces quedar mal. ¿Sí? ¿Entendés mandarín? No. Usted no lo va a entender. Entonces yo me enojo. Mira, Juan no hizo lo que yo le dije que hiciera. Y entonces él va a decir, pues no entendí. ¿Me entiende? Entonces, de nada sirve que el mensaje salga, llegue, si no se entiende, ¿no? Entonces, por eso el Señor utiliza toda esa serie de herramientas para que nosotros no tengamos ninguna excusa como tal, ¿no? Tristemente, hay muchas personas que empiezan a leer la palabra o se meten en las cosas de Dios y ante la primera cosa o el primer asunto que no entienden, se retiran, se van, no dicen, no, es que no entendí eso, mejor me voy, ¿no? Pero acuérdense que varias veces lo hemos dicho que el Señor le decía a los apóstoles, tranquilos, sigan, eso después lo entienden, más adelante lo entienden, ¿entienden? Entonces es parte de las estrategias que tenía el Señor, pero bueno, básicamente mucha gente decide abandonar, desertar, cuando no entienden algo o cuando no aceptan lo que leen. Esa es otra, ¿eh? Cuando leen algo, lo entienden, pero como que dicen, no me conviene aceptarlo, entonces mejor me voy. ¿Entiendes? Porque esa es la típica. Y muchas veces sin profundizar realmente en qué es lo que el Señor quería decir, ¿no? Por ejemplo, hay muchas mujeres de corte feminista que cuando le leen o cuando escuchan o cuando ven que eso que dice que la mujer se tiene que sujetar al marido, ahí está ya más de una, ¿cierto? ¿Sí? Entonces me dicen, no hombre, Dios es un Dios machista, yo me voy para otro lado. Pero no entran a profundizar cuál es el contexto y qué es lo que el Señor quiere decir con eso, ¿no? Que ya lo hemos compartido también, ¿no? O sea, una mujer no va a tener problema de sujetarse a un marido como conviene, ¿qué? En el Señor, ¿cierto? Si el marido está sujeto a Dios, a Cristo, cualquier mujer es feliz sujeta a un marido así, ¿no? Por eso es que a veces decimos que Eva, imagínese Eva que estaba en el paraíso, tenía un hombre, bueno, era el único, pero tenía un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Tremendo, ¿ah? O sea, cualquier mujer diría, mi marido es hecho a imagen y semejanza de Dios, cualquiera podría decir, ay, qué feliz me siento, ¿no? Bueno, hay otros que nada que ver, pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, el caso es, hermanos, que cuando uno lea la palabra, entienda que hay muchas herramientas literarias que el Señor usa ahí. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que saber o deberíamos aprender a saber, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, pero usted lo va a aprender a saber en la medida en que se meta ahí. Amén. Usted va a aprender a saber si lo que está leyendo lo debe tomar de manera literal o lo debe tomar en manera, ¿qué cosa? Figurada. ¿Cierto que sí? Y ahorita vamos a ver unos ejemplos para ver ustedes, vamos a ver si caen en alguno. Voy a leer unos versículos, ustedes me van a decir si eso hay que tomarlo literal o figurado. ¿Amén? Por ejemplo, Isaías 53:5, dice la palabra, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo deberíamos tomar eso? ¿Literal o figurado? ¿Qué dice el público? Ya un amigo por ahí. ¿Ah? Ahorita dice que literal. ¿Alguien se atreve a contradecir a Jorgito? ¿Todo literal? Sí, literal. ¿Por qué?
Porque efectivamente Él fue herido por nuestras rebeliones. Yo creo que a ninguno, ni a usted en el video, le queda duda de que el Señor fue herido. ¿Amén o no? Y a ninguno nos queda duda de que fue molido por nuestros pecados. Amén. Y que el castigo de nuestra paz, o sea, para que nosotros tengamos paz, pero Él fue el que tuvo que sufrir ese castigo. Amén. Y que por sus llagas fuimos curados. Aunque eso tiene otra explicación, ¿no? Que hay gente que utiliza eso de decir, es que por las llagas de Cristo se me tiene que quitar esta gripa porque por Él fuimos curados. No, eso está hablando de otro tipo de curación. Curado. ¿Ustedes han visto cuando a los cueros, los que saben de zapatería saben eso, a los cueros los tienen que curar? Es decir, los tienen que curtir, los tienen que endurecer. Entonces nosotros por el sacrificio del Señor fuimos fortalecidos. Amén. Fuimos levantados, estamos firmes. Pero no tiene que ver porque el Señor no vino a morir aquí por la gripa de nadie. El Señor vino a morir fue por pecados, por rebeliones. Pero bueno, ese es literal. Amén. Vamos con otro. Marcos 10:25 dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Literal o figurado? ¿Ah? ¿Figurado? Cáeme bien, ahorita. Figurado, literal. Hay mucha gente que dice, no, eso tiene que ser figurado. No, eso es literal. Bueno, es literal, pero hay gente que lo toma mal en la parte literal. ¿Por qué? Porque dicen, camello, todos sabemos que es un camello. Y la aguja, yo sé que es una aguja para cremendar. Y que un camello pase por ahí. No, jamás. Entonces, conclusión, los ricos no pueden entrar al cielo. No, eso es literal, pero mal literal. Literal es saber que hay camellos y que hay una aguja, que es una ¿qué? Una puerta que existe por allá pequeñita, donde traían los camellos cargados, y entonces para que el camello pasara por esa puerta tenían que quitarle toda la carga, y aún así era difícil que pasara y ¡pum! Pero pasaba. Entonces, por eso dice el Señor, es más fácil que ese camello pase por ahí, por esa puerta, que un rico entre en el reino de Dios. Pero de que pasa, pero va a ser difícil. Entonces es literal. Amén. Ahí no hay nada figurado. Bueno, vamos bien, ¿ah? Juan 2:19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Literal o figurado? Figurado, ¿no? Literal, Jorgito, ¿y dónde te congregas? Eso es figurado, ¿por qué? Porque la misma gente que estaba ahí lo tomó literal y le dijo, pero si nos demoramos yo no sé cuántos años, ¿te acuerdas? Nos demoramos cuántos años en levantar este templo y tú dices que en 3 días, porque lo tomaron literal. Pero el Señor no está hablando de ese templo, está hablando de ¿qué? De su cuerpo, de Él. Está hablando en sentido ¿qué? Figurado. ¿Cierto que sí? Vamos bien. Mateo 24:2 dice, respondiendo Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cómo lo está diciendo? ¿Literal o figurado? Literal, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente en el año 70 después de Cristo, bajo el mando de Nabucodonosor II, se cumplió esa profecía y el templo fue destruido y no quedó ¿qué? Piedra sobre piedra. El Señor está diciendo literal, no está hablando nada figurado. Y la última, hermanos. Pero sí ven que uno tiene que saber exactamente de qué está hablando el Señor. Y ahora van a entender por qué le estoy diciendo eso. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Bueno, primero pensemos a quién se lo dijo él. A María y a Marta, ¿no? Primero a Marta, ¿no? ¿Y de qué hermano se refería? De Lázaro. ¿Pero qué está hablando, Señor? ¿Sentido literal o figurado? ¿Ah? Literal, ¿no? Aunque Marta lo entendió, figurado. Porque Marta le dijo, el Señor le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, sí, Señor, yo sé que va a resucitar en los tiempos postreros y todo. Lo tomó figurado. Pero el Señor, ¿qué está hablando? Literal. Dijo, ahorita más. Es más, el Señor le puede decir, ay, Marta, hombre, ahorita, más tardecito, ahorita, dame unos minutitos, dame un chance. O si fuera Tico hubiera dicho, suave, que ya va a resucitar. Está hablando en sentido ¿qué? Literal, porque él iba a resucitar de verdad. Entonces, mire que esos son algunos ejemplos, ¿no? Entonces, vamos a irnos a Juan 6, para que lleguemos a esto que acabo de leer, que el Señor dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Entonces, mucha gente se escandalizó, porque cuando leemos Juan 6,
Casi siempre nos centramos en la parte final del capítulo 6 cuando dice, wow, dura es esa palabra, ¿quién la podrá oír? Y entonces muchos de ellos decidieron, ¿qué cosa? Irse y abandonaron al Señor. Y entonces siempre leemos eso, ¿no? Y uno diría, y nunca nos hemos puesto, bueno, nunca no, rara vez nos ponemos a pensar qué fue lo que el Señor le dijo a esa gente para que esa gente dijera, qué dura es esta palabra. Y muchos decidieron irse. Entonces vamos a llegar allá, ¿no? De entrada, obviamente, sobraría decirles a ustedes, o sobraría preguntarles que cuando el Señor dijo que comieran de su carne y bebieran de su sangre, que está hablando en sentido literal o figurado. Figurado, ¿cierto que sí? Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que la gran mayoría de esa gente que se fue, lo tomó en sentido literal. Literal. Y se fueron sin esperar una ¿qué? Una explicación o sin profundizar, al mejor estilo de Pilato, ¿no? Que Pilato le dijo, que Pilato le preguntó a Jesús, ¿y cuál es la verdad? ¿Y qué pasó con Pilato? Se fue, no esperó la respuesta. Ustedes no conocen gente que pregunta cosas y se va, no espera las respuestas, ¿no? No acepta justificaciones o no da explicaciones. Eso es como cuando, vea, por ejemplo, en las iglesias, hay gente que se va de las iglesias, como en esta también que nos ha pasado, hay gente que se va de las iglesias y no da ninguna explicación. Ahora usted dirá, pastor, y es que la gente tiene que dar una explicación de por qué se van a la iglesia. Debería, por buen testimonio. Amén. Uno debería decir, pastor, yo me voy por X, Y, Z. Debería, ¿cierto? Sí. Bueno, si se van para otra iglesia está bien, uno no tiene ningún problema. Pero uno debería profundizar, básicamente, esperar una explicación. Pero bueno, vamos a ir a Juan 6, básicamente, que es donde está contenido esto que estamos hablando. ¿Qué dice el título en Juan 6, cuando empieza Juan 6:1? ¿Qué dice? Bueno, el capítulo 6 de Juan, hermanos, empieza con un tremendo milagro, ¿ah? Y cuando había milagros del Señor, ¿cuál era la típica? Siempre que había un gran milagro del Señor, ¿qué había? ¿Qué había? Una multitud, ¿cierto? Sí, porque eso siempre ha sido lo mismo, desde ese entonces hasta hoy, cuando hay señales, prodigios, cosas raras, aquí hay multitudes, ¿cierto? Sí. Posiblemente si en esta iglesia yo pusiera a volar a alguien, esta iglesia se llenaría a reventar, ¿no? O hiciera alguna señal o algo así. Bueno, en estos días hicimos una señal que nadie se dio cuenta, fue que tumbamos ese parlante, pero fue porque quebró la base. Pero esas no son las señales que la gente busca, ¿cierto? ¿No? Entonces, pero bueno, vamos a ir a Juan 6. En Juan 6, hermano, el contexto de esto básicamente es, recuerde, el Señor venía de hacer un gran milagro, alimentar a una cantidad de gente, alimentó a más de 5,000, y ya saben, ¿y dónde radicaba el milagro? Pues que tenía solamente 5 panes y 2 peces, ¿cierto? ¿Sí? Ese es el milagro que lo conocemos, nosotros lo conocemos mucho. Y entonces, dice la palabra que después de eso iba una cantidad de gente detrás de Jesús, ¿cierto? ¿Sí? Detrás de él iban, y para donde él iba, se iba, ¿me entienden? Lo perseguían a todo lado, por lo mismo que les estoy diciendo, ¿no? A donde el Señor iban grandes multitudes, y si uno los separara por grupos, había un grupito que iba, ¿por qué? Para que le sanara una enfermedad, por el pancito, por el pez, por curiosidad, por fastidiarlo, porque lo perseguían los fariseos y todo eso, y después un remanente pequeño de gente que realmente creía en él, querían conocerlo. Amén, hermanos, estamos ahí, ¿cierto? Pero esa gente, la mayoría de la gente que lo seguía a él, no era para escucharle sus enseñanzas y por conocerlo, sino que la gente iba detrás de su ¿qué? De su pan o de su pez, ¿no? O sea, básicamente en eso, o de su comidita como tal, ¿no? Y por eso el Señor tiene que cuadrarlos ahí. Y en este capítulo 6 de Juan hay un discurso, hermanos. Acuérdense que el sermón más largo que el Señor dio fue el del monte, ¿cierto? Muy largo, muy completo. Pero en este mensaje que él dio en el capítulo 6 fue muy impactante, ¿no? Al punto de que mucha gente lo abandonó. Como es cuando se lleva la palabra dura y que digamos, confronta a la gente como tal, ¿no? Entonces, hermanos, ¿y en qué me baso yo eso? Bueno, vayamos al versículo 25. Porque si ustedes ven el 24, dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en su barca y se fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús. ¿Por qué? A ellos les interesaba encontrar al Señor. Pero entonces en el versículo 25, mire lo que dice la palabra.
Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Entienden? Entonces, básicamente ahí, ¿no? El Señor les confronta y le dice, vea, ustedes me están buscando a mí, pero es por el pancito y el pez, o sea, porque ustedes, para eso es que me están buscando, pero están equivocados. Eso no es lo que ustedes deberían buscar, ¿no? La búsqueda de ustedes es infructuosa. Ustedes están buscando para cosas temporales. No hagan eso. Y entonces comienza él a confrontarlos y a decirles más bien que dejen de estar buscando comida perecedera, como dice el versículo 27, sino que les dice más bien que busquen la comida eterna, la que permanece. Amén, hermanos. La que solamente les puede dar el Hijo de ¿quién? El Hijo del Hombre. Recuerden que cuando el Señor hablaba del Hijo del Hombre, ¿se refería a quién? Al Hijo de Dios. ¿Cierto que sí? Al Hijo de Dios. Por eso es que la gente, los fariseos, se enojaban cada vez que él usaba esos términos de Hijo de Hombre para aplicárselo a él, porque al aplicárselo a él automáticamente se está reconociendo él como el Hijo de Dios, porque así está escrito en la palabra. Amén, hermanos. Entonces, ahí vamos bien. El Señor les dice, vea, ustedes están buscando en vano, eso no es lo que ustedes necesitan. Y entonces ahí viene una pregunta que ellos le hicieron al Señor, que la compartimos aquí hace algunos domingos, que la gente le preguntó al Señor, Señor, ¿y entonces qué tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? ¿Se acuerda que lo vimos aquí? ¿Qué tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? Que eso lo preguntaron ahí en el versículo 28, ¿no? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y entonces el Señor le contestó a ellos, esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que ha enviado, en el que Él ha enviado. Que creáis. Y hago un paréntesis recordándole lo que vimos la vez pasada, que queríamos nosotros saber cuál era la obra de Dios, ¿se acuerdan? Y que al final llegamos a la conclusión, después de todo eso, que la obra de Dios es lo mismo que la voluntad de Dios. Y que la voluntad de Dios reposa en dos pilares, que nadie se pierda y que la gente lo conozca. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Entonces, es como que ellos preguntaran, ¿y entonces qué debemos hacer para no perdernos y para conocer al Padre? Entonces él viene y dice, que crean en mí, que yo soy aquel a quien Él ha enviado, crean en mí. Entonces quiero que tengan presente ese término, crean en mí. Ahí vamos, ¿cierto, hermanos? Entonces eso fue lo que Él les dijo a ellos, ¿no? Básicamente, más adelante, en el versículo 34, tiene el capítulo 6, en el versículo 34, el Señor les dice a ellos, pues, que les pone la analogía, antes de llegar al 34, les dice, es que como sus padres comieron el pan que descendió del cielo allá en el desierto, que es el maná, pero ese era un pan natural, pero yo que soy el pan de vida, que también he descendido del cielo, les puedo dar a ustedes para que ustedes nunca más tengan hambre. ¿A dónde han escuchado ustedes o recuerdan que el Señor le haya dicho a alguien, es que yo soy tal cosa y si el que viene a mí no volverá a tener qué cosa? Sed. ¿A quién se lo dijo? A la mujer samaritana, ¿de acuerdan? Pues lo mismo, pero en ese caso era la sed. Aquí es el hambre, porque estaban hablando de ¿qué? Del pan. Entonces viene la gente en el versículo 34 y le dicen, Señor, danos siempre de ese pan. Es lo que la gente le pide, ¿no? Porque claro, a mí también me dicen, no, yo te puedo dar un pan y con ese pan nunca vas a tener hambre. Y digo, wow, dame de ese pan. Pero bueno, sabemos que el Señor está hablando ¿en qué sentido? Figurado. No está hablando de un pan ahí que venden ahí en la Mulmani. Saluda a la gente de Mulmani. ¿Cierto? No está hablando de eso. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Le piden ese pan y el Señor en el versículo 35 les dice a ellos, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Usted vuelve a mencionar la palabra ¿qué? Creer. ¿Cierto decir? Creer. Amén, hermanos. Y en el versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces mire que Él, en 3 versículos diferentes, ha hecho énfasis en que la clave aquí, ¿qué es? Creer en Él. ¿Cierto decir? Esa es la clave. Creer en Él, pero no creer como nosotros entendemos de creer, ¿no? Porque la Biblia dice que hasta el diablo cree y tiembla. Una cosa es creer en alguien en el contexto de que uno sabe que ese alguien existe, ¿no? Pero otra cosa es creer en alguien cuando uno ha decidido entablar con esa persona una relación personal cercana al punto de que uno ya tiene intimidad
y convive y tiene una relación personal. Ese es otro nivel de creer en alguien, que a eso es que se refiere la Biblia cuando dice que hay que creer en Dios y creerle a Dios. No saber que Dios existe, ¿no? Porque la única manera de uno conocer verdaderamente a alguien es cuando uno cree en él, o sea, entra en una relación personal. ¿Cierto que sí? Y siempre ponemos el mismo ejemplo de siempre, ¿no? De Oscar Arias, ¿de acuerdo? Todos sabemos, usted en el video sabe, ¿usted conoce a Oscar Arias? Claro, además hasta sé dónde vive, vecino mío. ¿Cierto? Ah, ¿usted conoce a Oscar Arias? Sí, pero usted sabe entonces a qué hora se levanta él, qué marca de champú usa, si es que usa, ¿no? ¿Qué le gusta desayunar? ¿Qué música oye? ¿Qué libro lee? ¿A qué horas almuerza? ¿Qué le gusta comer? ¿Es alérgico a algo? Ah, no, pastor, hasta allá no, entonces no lo conoce. Usted sabe que existe, pero no lo conoce. Lo mismo pasa con Dios. La gente sabe que Dios existe, pero no lo conoce. Y entonces como no lo conocen, no pueden agradar o hacer la voluntad de Él. Cierro el paréntesis. Esta es la vez número 342.000 que menciono ese ejemplo. Pero bueno, sirve por lo que estamos hablando. ¿Estamos ahí, no, hermanos? ¿Amén? ¿Amén o no? Ok, entonces el Señor está haciendo énfasis de que hay que creer en Él, ¿cierto que sí? Entonces, ya en el versículo 41, como Él está hablando a los judíos, y entonces Él dice, vea, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Y el que come de este pan no volverá a tener hambre nunca. Y es más, es la única manera en que ustedes pueden alcanzar la vida eterna. Y entonces la gente que estaba ahí, que lo conocían a Él, comenzaron a ¿qué? A murmurar, ¿no? En el versículo 41 dice, murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice que del cielo ha descendido? ¿Me entiende? Entonces la gente comenzó a ¿qué? A murmurar. Entonces ya lo que el Señor estaba hablando, comenzó a crear en ellos ¿qué cosa? Cuando la gente comienza a murmurar, ¿por qué murmura la gente? Porque no están de acuerdo, porque están insatisfechos, porque están disgustados con algo. Así es cuando uno está en un trabajo y uno está como descontento porque le pagan menos que el compañero que hace lo mismo, que hace menos. Entonces uno comienza a murmurar y uno comienza a murmurar del jefe y de la empresa. Entonces por ahí arranca la murmuración. El pueblo de Israel empezó a murmurar de Moisés porque ellos comenzaron a caminar y no había agua y decían, no hombre, en Egipto estábamos mejor. Y entonces comenzó la discordia, la inconformidad. ¿Cierto que sí? Entonces comenzaron a murmurar porque el Señor comenzó en primera instancia a decir, yo soy el pan que he descendido del cielo. Amén, hermanos. Entonces comenzaron a murmurar, básicamente. Y en el versículo 47 dice, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna, ¿no? Entonces ahí ratifica aquello de que la clave de todo esto es ¿qué? Creer en Él. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto que sí? Con gente murmurando y todo eso, pero hasta ahí vamos. Todavía no hemos llegado a lo que leímos. ¿Qué es lo que sigue? Versículos 51 y 52 dice, después ya el Señor dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Todos nosotros sabemos, hermanos, hasta usted en el video, que el Señor está hablando en un sentido figurado. Pero mucha gente lo tomó en un sentido literal, ¿no? Y cuando a uno le dicen que uno tiene que comer de la carne de alguien, ¿cómo se llama eso? Literalmente. Canibalismo, ¿cierto? Eso hacen los caníbales, comen carne de humanos. Entonces, claro, eso era totalmente rechazado por la cultura judía. Jamás pensar en comer carne de un ser humano, ¿no? Algunos lo tomaron literal. Y para completar, después viene el Señor y les dice, en el versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces ahí sí quedaron completos, pues, porque hablarle a un judío de beber sangre, eso era algo bien, bien pesado, ¿no? Porque ellos lo tenían prohibido. De hecho, eso está en el libro de Levítico, cuando dice, además ninguna sangre comeréis en ningún lugar de donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, de tal persona será cortada entre el pueblo. Entonces ellos lo tenían totalmente prohibido. Entonces fue muy duro para ellos ese lenguaje que el Señor estaba usando, ¿no?
Pero todos sabemos, bueno, ya a uno le queda muy fácil saber que el Señor está usando una figura literaria que se llama una metáfora. Y está hablando en sentido, ¿qué cosa? Figurado, ¿no? Figurado. Entonces, mucha gente se ofendió y dice la palabra que muchos decidieron, ¿qué cosa? Alejarse, dejarlo sin dar lugar a qué? A una explicación o a un racionamiento, a profundizar, como mucha gente lo hace, ¿no? La gente que a veces con algo muy superficial y deciden abandonar el barco como tal, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿pero qué significa entonces comer la carne de Jesús y beber la sangre de Jesús? Bueno, obviamente, bíblicamente, uno lo puede encontrar, porque eso tiene mucho que ver con lo que se estaba celebrando en ese momento. ¿Qué se estaba celebrando? La Pascua, ¿cierto que sí? La Pascua. Y en la Pascua hay un animalito que tiene un papel muy, muy importante. ¿Cómo se llama ese animal? Un cordero, ¿cierto que sí? Y el cordero no puede ser cualquier cordero. Saludos a la familia Cordero. Tiene que ser un cordero, ¿qué? Macho cabrillo, tiene que ser impecable, sin ningún defecto. Y es más, el cordero antes de sacrificarlo, lo revisaban, lo ponían a prueba para verificar que efectivamente estuviera bien. Que fue la misma prueba que el Señor tuvo que pasar cuando, antes de ser sacrificado, ¿se acuerda que los fariseos cada rato lo cuestionaban? La autoridad y con qué autoridad es eso y todo ese asunto, ¿no? Entonces, el cordero era un animal muy importante en la festividad de la Pascua, porque el cordero, ya cuando había pasado todas los filtros, ¿qué se hacía con el cordero? Se sacrificaba, ¿cierto? ¿Sí? Se sacrificaba, y eso era una costumbre que venía desde la época ¿de dónde? De allá, de cuando estaban en Egipto, ¿se acuerdan? Cuando llegó y que le dijeron que agarraran un cordero y que limpiaran las puertas con la sangre y que después comieran la carne. Entonces, la carne y la sangre del cordero era algo bien importante. Entonces, el Señor básicamente lo que estaba hablando ahí era de Él mismo, ¿cierto? Así, cuando hablaba de su carne, de su cuerpo, y hablaba de su sangre, obviamente de su sangre, que ahí sí es literal, él estaba, era como hablando del sacrificio que se venía en días siguientes. Amén, hermanos. Entonces, comer la sangre de Jesús, ¿qué significa? Significa creer en sus enseñanzas y confiar en su sacrificio como Salvador. Eso es comer su carne. Y beber la sangre, ¿qué significa? Aceptar la muerte sacrificial como pago de nuestros pecados. Es decir, beber la sangre de Jesús significa aceptar ese sacrificio, ese derramamiento de su sangre como un acto de purificación. Amén. Y comer su carne, ¿qué es? Creer en sus enseñanzas, creer en su evangelio y creer y valorar el sacrificio que él iba a hacer. Eso es comer su carne y beber su sangre. Ya nosotros lo podemos sacar porque pues obviamente tenemos toda la información como tal. De hecho, el Señor lo ratifica en el versículo 56 cuando dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Entonces, comer la carne de Jesús, creer en él, creer en sus enseñanzas, creer en su evangelio, creer en su sacrificio, beber su sangre, aceptar el derramamiento de sangre que hubo por el cual nosotros somos purificados, justificados, limpiados. Amén. Pero para eso, para nosotros poder creer en sus enseñanzas, aceptar su sangre, nosotros tenemos que creer en él. ¿Cierto que sí? Por eso es que él dice ahí, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y eso lo podemos nosotros cruzar, hermanos, porque eso es lo lindo de la palabra, que usted lo puede cruzar con otros textos para que confirmen lo que usted está diciendo. Nosotros estamos partiendo del hecho de que comer la sangre del Señor y beber su sangre, que significa obviamente aceptar todo el sacrificio que él hizo, con eso nosotros nos estamos garantizando de que él permanece en nosotros y nosotros en él. Hasta ahí vamos, ¿cierto que sí? Ahora, si eso lo cruzamos con otros versículos que él ha dicho muy ligados a estos, por ejemplo en Juan 15:4 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Dice él, así como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Vea, ¿ustedes quieren dar fruto? Sí, tienen que permanecer en mí. Y si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Amén. Entonces, si eso lo llevamos a lo acá, entonces, ¿qué necesito yo? Ojo vivo, que aquí, vamos a ver si la agarran. Para yo dar fruto, tengo que permanecer en él y él permanecer en mí. Amén. Comer la sangre y beber la carne del Señor, con eso yo me garantizo que yo permanezco en él y él permanece en mí. Amén.
¿Qué necesito yo en línea a lo que estamos hablando aquí para dar fruto? En línea al tema. ¿Qué necesitaría yo para dar fruto entonces? Sí, creer, pero en línea al tema, ¿no? ¿Ah? ¿Alguien le pega? Permanecer en Él y que Él permanezca en mí, sí, pero permanecer en Él y que Él permanezca en mí, para que eso suceda, ligado al tema, ¿qué necesito yo? ¿Ah? Estar conectados, seguir ligado a Él. Eso, Silvia. ¿Qué necesito yo? Comer su carne y beber su sangre. ¿Por qué? Estamos hablando de eso, ¿no? Si yo como su carne y bebo su sangre, pues yo permanezco en Él y Él permanece en mí. Para yo poder dar fruto necesito permanecer en Él y que Él permanezca en mí. Entonces, ¿qué necesito para dar fruto? Pues comer su carne y beber su sangre, que es lo mismo que permanecer en Él y que Él permanezca en mí. Amén, estamos ahí, ¿no? Pastor, ¿qué se fumó? No me he fumado nada. Vamos ahí, estamos claros, ¿no? Miren otro ejemplo. Juan 8, 31, 34 dijo el Señor, dijo entonces Jesús a los discípulos, a los judíos que habían creído en Él. Ojo lo que le dijo Él a los judíos que habían creído en Él. Les dijo, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y entonces van a conocer la verdad y la verdad los hará libre. Amén. Entonces el Señor le está diciendo, vea, si ustedes permanecen en mí, en mi palabra, yo permanezco en ustedes y entonces ustedes van a hacer ¿qué cosa? Mis discípulos. Entonces, ¿qué necesito yo para ser discípulo del Señor? Ligado al tema de hoy. ¿Ah? ¿Sí, Gigi? Te estoy leyendo los labios. Comer su carne y beber su sangre. Amén. Que es lo mismo que aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz. Amén. Obviamente, nadie puede ser discípulo del Señor si primero no acepta el sacrificio que Él hizo en la cruz. Es decir, si primero no come su carne y bebe su sangre. Amén. Y eso se sella por medio de un ¿qué? ¿Qué necesitamos? ¿Por qué proceso necesitamos pasar nosotros para poder comer la carne y beber la sangre del Señor? ¿Por qué proceso? El primero, el inicial, donde arranca todo. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Otro. ¿Cuál? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Amén. O sea, yo necesito nacer de nuevo. Es decir, ¿qué hago yo en el nuevo nacimiento? En el nacimiento yo reconozco que hay un Dios y entonces tengo convicción de que he pecado contra Él y comienzo a creer en Él porque ¿cómo viene, digamos, qué es lo que viene por medio de la palabra? La fe, ¿no? La fe viene por medio de la palabra y la fe es creer, amén. Entonces yo necesito creer en Él y ya sabemos que creer en Él, porque Él lo puso ahí, el que en mí cree no tendrá vida eterna, ¿no? Y entonces el que en mí cree, yo permanezco en Él y Él permanece en mí, que es lo mismo que comer la carne y beber la sangre, ¿no? Pero están muy ligados. Amén, hermanos. La última. Vea, Juan 1:11. Pastor, la última, hoy ya vamos a acabar, ¿no? Ni siquiera he pasado la primera hoja. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino. Amén. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios, ¿cierto que sí? Entonces, dice que el Señor vino a los suyos, es decir, Él vino con su misión y la gente no lo recibió, pero hay unos que sí lo recibieron y que creyeron en Él. Amén. A esos les dio la potestad, el privilegio de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creyeron. Amén. Entonces, ligado al tema hoy, ¿qué necesito yo para que el Señor me dé el privilegio, la potestad de ser llamado hijo de Dios? ¿Qué necesito? Creer, comer su carne y beber su sangre. Ligado al tema hoy, ¿no? Amén. Es que es para que tengamos claro exactamente qué significa eso, hermano. Cuando usted le digan qué significa comer la carne del Señor y beber su sangre, comer la carne significa creer en Él, creer en sus enseñanzas, creer en el sacrificio que él hizo. Y beber su sangre, ¿qué significa? Aceptar esa obra redentora por medio del derramamiento de su sangre, que es la que nos limpia de todo pecado. ¿Estamos claros, no? Ahora, si yo hago eso, obviamente voy a ser hijo de Dios, porque para hacer eso tengo que haber nacido de nuevo. Y si hago eso, también soy candidato a ser, ¿qué cosa? Discípulo del Señor. Porque para ser discípulo del Señor, sí necesito entrar en el proceso de ¿qué? De conocer la verdad, ¿no? Conocer. Hay gente que viene a los pies del Señor, pero nunca deciden iniciar el proceso de conocer la verdad. Entonces no pasan de ahí. Y el que piensa como antes, ¿qué pasa?
pues tarde o temprano se devuelve, ¿no? Piensa como antes, vive como antes. ¿Estamos claros, no, hermanos? Hasta ahí vamos bien. Ahora, cada vez que uno habla del cuerpo y la sangre del Señor, ¿en qué se imaginan ustedes? De la Santa Cena, ¿no? ¿Cierto que sí? De la Santa Cena. Por cierto, hoy vamos a compartir la Santa Cena. Y sabemos que la Santa Cena, hermanos, es un recordatorio. Amén. Es algo simbólico. Es algo en el cual nosotros recordamos. Es algo en el cual nosotros le damos un homenaje a qué? A ese sacrificio. Pero es eso, nada más. Es un recordatorio. Amén. Caso contrario es lo que hacen en la Iglesia Católica. Que en la Iglesia Católica, cuando el Señor en la última cena con los discípulos, que él agarró el pan, dijo, partió el pan y les dijo, hagan esto cada vez que, hasta que yo venga, para que recuerden que este es mi cuerpo y que este es mi sangre. Pero él lo dijo como un ¿qué? Recordatorio. El caso de la Iglesia Católica, lo que pasa es que ellos toman la Eucaristía y se apoyan en esto para decir que esa hostia, digámoslo, no es que represente el cuerpo del Señor, es el cuerpo del Señor. Entonces, por medio de una ceremonia, no sé si lo declaran o lo decretan, lo que sea, de que eso es el cuerpo del Señor. Y entonces, por eso es que ustedes han visto que la gran, ¿cómo le llaman? Ya me olvidó. Bueno, la hostia son las que comen, pero la Eucaristía, pues, que la meten en algo así como muy suntuoso y la pasean, ¿cierto que sí? Y la gente la venera y la guardan en un lugar donde la gente puede ir a rendir, ¿qué cosa? Reverencia. ¿Por qué? Porque eso no es un pan cualquiera. Ese es el cuerpo del Señor. Es lo que ellos creen, pero eso no es bíblico. El Señor simplemente dijo, hagan un recordatorio y que esto simbolice. Es como que nosotros ahorita antes de repartir los panes, hiciéramos una procesión aquí y paseáramos los pancitos. ¿Me entiendes? Eso no es eso. Es un recordatorio. Amén, hermanos. Es bueno que nosotros tengamos eso presente, ¿no? Y nada más tenga presente siempre eso. Cuando nosotros participamos de la cena, cuando un cristiano participa de la cena, pues básicamente lo que está haciendo es como recordar y rendir un homenaje a lo que el Señor hizo. O sea, hacer presente que lo que Él hizo fue importante para nosotros. Por eso es que hay una advertencia en la palabra que dice que uno tiene que pesarse y saber si está tomando la cena de una manera, ¿qué cosa? Digna. Y que si uno lo hace indignamente, juicio come para sí y bebe y que no está haciendo discernimiento de lo que es el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso es que es importante esa aclaración. Y les pongo un ejemplo, hermanos. Eso es como, por ejemplo, piensen ustedes en alguien bien importante para ustedes, ¿no? No sé, puede pensar en su mamá, su papá, un tío, alguien muy importante y que un momento a otro digan, vea, le vamos a hacer un homenaje a esa persona. Vamos a hacerle una ceremonia para recordar lo que esa persona significó y hacerle un homenaje, ¿no? Entonces, uno esperaría que esa persona allegada, o sea, por ejemplo, voy a ponerme un ejemplo. Voy a ponerme yo para que quede más fácil. Supongo que a mí me dicen que van a hacer un homenaje a mi papá. Y que yo diga, wow, mi papá es importante para mí. Y entonces me digan, eso es tal día a tal hora, ¿no? Y entonces que llegue tal día y tal hora y yo no llegue. ¿Qué estoy dando a entender con eso? Pues que eso no es importante para mí y que la persona menos. O peor aún, que yo llegue borracho o drogado y lo que sea y haga un escándalo y todo eso. ¿Qué estoy dando a entender con eso? Que eso no es importante para mí, ¿no? Que estoy menospreciando lo que esa persona supuestamente hizo. Amén. Y sin embargo, si yo llego, me presento bien, con respeto y contribuyo a que la memoria de esa persona pues sea honrada realmente, estoy dando a entender que para mí es importante. Entonces, cuando una persona que se dice que es cristiana no participa en la Santa Cena, pues es porque realmente no le está dando importancia al sacrificio del Señor. A no ser de que la persona esté en pecado. Que eso sería estar indignamente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, hay todo un juego de... Un día hablamos de eso de indignamente. Pero bueno, nada más cierro el paréntesis de la cena porque estamos hablando de la sangre y el cuerpo del Señor. Entonces, acuérdense que cuando Juan el Bautista, cuando apareció nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista lo presentó como ¿qué? He ahí el Cordero de Dios que va a quitar ¿qué cosa? El pecado del mundo, ¿no? Porque el sacrificio que él hizo, ¿para quién era?
para todos, pero ¿quiénes lo van a poder disfrutar? ¿Quiénes? Sí, los que crean en Él, ¿no? Porque el Señor dio a su Hijo único, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Los demás pues, se van a perder, tristemente, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, obviamente el Señor asumiendo esa posición de ese cordero, por eso es que Él dice, habla de su carne y habla de su sangre, que es básicamente lo que se le hace a un carnero como tal, ¿no? Amén, hermanos, por ahí vamos bien. Nada más tengamos eso presente, comer de la carne del Señor y beber de su carne es equivalente a permanecer en Él, ¿no? Y Él en nosotros. Esto de permanecer, hermanos, que es, digamos, del caminar cristiano de las cosas más difíciles, porque en algún momento lo dijimos, ¿no? Venir a los pies de Cristo no es fácil, pero tampoco es lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil? Permanecer o perseverar, ¿no? Por eso el Señor dice, el que persevere. Es que tengo todo esto preparado ¿para quién? Para el que persevere. Tú quieres estar allá, como cantaba Katy ahora, cara a cara con el Señor y sentarte a oírlo hablar y arrollarte en tus pies. Señor, déjame que limpie tus heridas. ¿Usted quiere hacer eso? ¿Anhela eso en su vida? Sí, bueno, pero para eso hay que creer, ¿no? O sea, porque eso no es para todo mundo. La fe no es para todo mundo. El sol y la lluvia caen para todos, pero las bendiciones de Dios, la fe, no es para todos. Entonces, lo más difícil es permanecer, hermano. Permanecer. ¿Y qué es permanecer? Permanecer es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Es la capacidad de desarrollar una relación íntima y personal con el Señor. Y la mejor prueba de que uno realmente permanece en Él es cuando uno, él mismo lo dijo, ¿no? El que dice que permanece en mí, ¿qué pasa? Tiene que andar como yo anduve. Entonces, la mejor manera, pues la mejor prueba de que uno realmente permanece en Él es cuando uno anda como Él anduvo. ¿Y cómo sabe uno cómo Él anduvo? Por medio de la palabra. ¿Amén? Pastor, ¿y yo estoy en la capacidad de andar como el Señor anduvo? Sí, porque si no, Él no lo hubiera dicho. O sea, sería un Dios muy injusto que le diga, tú tienes que andar como yo anduve. Y que Él por detrás se ríe y dice, no van a poder. No, el Señor sabe que podemos. De hecho, dice que no se nos pide a nosotros nada que nosotros no podamos hacer. Amén, hermanos. Y ahí entra lo que estábamos hablando ahorita de que nosotros tenemos que comer su carne y beber su sangre. Y muy ligado a lo que estamos iniciando hoy, que es la Semana Santa, nosotros tenemos que amar, hermanos, todo lo que es la obra de la cruz, lo que es la palabra de la cruz como tal, el sacrificio de Cristo. Tenemos que amarlo. Pero para amar algo, ¿qué tenemos que hacer? Conocerlo, saber qué fue lo que pasó, o sea, por qué el Señor lo hizo. Realmente yo soy una persona que estoy amando el sacrificio que el Señor hizo, pero tengo que conocerlo. Entonces, hermanos, ahí es donde, en lo que estamos hablando, cobra importancia lo que Pablo le escribía a la iglesia de Filipenses. Que Pablo le escribió esto a la iglesia de Filipenses, en Filipenses 3:16 le dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, hermanos, ahí sale una figura de alguien que se llama los enemigos de la cruz. Porque acuérdense que Dios siempre separa a la gente ¿en qué? En dos grupos, ¿cierto? Ovejas y cabritos, los de la derecha y los de la izquierda, los fríos, los calientes. ¿Qué más? Hay varios grupos, ¿no? Y entonces aquí hay otro, los amigos. Si hay enemigos de la cruz, es porque hay ¿qué? Amigos, ¿cierto? ¿En cuál grupo queríamos estar? En los amigos de la cruz. Pero ojo, porque pueden haber muchos que se creen que son amigos de la cruz de Cristo, pero realmente son enemigos, ¿no? Entonces, por eso es que es importante saber. Es importante saber, porque acuérdense que los mensajes de la palabra siempre lo que buscan es que uno se pese, ¿no? Que uno se examine a ver quién soy yo. ¿Amigo de la cruz de Cristo o enemigo de la cruz de Cristo? Pues todo día, pastor, ¿cómo se le ocurre preguntar eso? Somos una iglesia cristiana, todos somos amigos de la cruz. Bueno, por su fruto los conoceréis, dice la palabra, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, este mensaje que Pablo le está dando a la iglesia es más un mensaje de ánimo, pero también de reproche para muchos que han decidido más bien irse al otro lado entre los que se cuentan como los enemigos de la cruz de Cristo, ¿no? Porque acuérdense, hermanos, que los enemigos de la cruz de Cristo o los enemigos en general no son personas que anden con letrero y decir, yo soy enemigo. Por ejemplo, en el caso de Pamela, que ella tenga enemigos, ¿verdad?
Pamela, te odio. Pamela, soy tu enemiga. ¿No? Los enemigos de uno no andan así. ¿Cierto o no? Es más, peor. Los enemigos de uno le dan palmaditas a uno en la espalda. Entonces hay que saber exactamente cuál es el concepto de lo que es un enemigo, ¿no? Porque en esto de las cosas del Señor o la palabra de la cruz, hermanos, no hay alguien que haga más daño a la obra redentora de la cruz de Cristo que lo que se conoce como los ateos cristianos. Que eso es, uno que podría decir, pastor, pero ateo cristiano, porque un ateo, ¿qué es un ateo? ¿Qué es un ateo? ¿Qué es un ateo? El que dice que no hay Dios. Acuerda que lo vimos hace poco que dice, el necio dice en su corazón no hay Dios. Los ateos dicen que no hay Dios, que Dios no existe. ¿Y los cristianos son los seguidores de quién? ¿Qué es un cristiano? Un seguidor de Cristo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a haber un ateo cristiano? Bueno, un ateo cristiano, que suena raro, es una persona que se dice que cree en el Señor, que cree en Dios, pero que vive como si Él no existiera, ¿no? Amén. Esos son los peores. Porque es mejor alguien que abiertamente diga que está en contra tuya a aquel que diga que está a tu favor, pero que por detrás te ataca. Eso es lo peor. Nadie dijo amén, pero bueno. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es un enemigo? Nada más para definirlo, porque vamos a hablar de eso. Porque a veces uno cree que enemigo ya es el que de entrada le saca un cuchillo a uno. Y no, enemigo es más hay un hilo más delgado que eso. ¿Verdad? Un enemigo es el que se opone a alguien o a algo, o es contrario. Persona que tiene mala voluntad a otra y le desea el mal. Algunos sinónimos de enemigo: contrario, adverso, opuesto, hostil. Entonces, todo aquel que esté en el bando contrario, nosotros podemos clasificarlo como ¿qué? Como enemigo. ¿Por qué? Porque está luchando por otra causa. Amén, hermanos. Entonces, si usted aplica esa definición, usted se da cuenta y dice, entonces yo tengo más enemigos de los que creí. Amén, porque hay gente que está en el otro bando. Amén, hermanos. Entonces, les decía yo ahorita que para que uno sea amigo, en vez de ser enemigo de la cruz, para que uno sea amigo de la cruz, uno debería amar la obra que el Señor hizo en la cruz, pero para amarla nosotros deberíamos, ¿qué? Conocerla. Y más allá de conocerla, deberíamos vivirla, pero más allá, ¿cuál es el nivel un poquito más arriba de conocer? Porque yo puedo conocer la palabra. ¿Ah? Pero antes de vivirla yo tengo que hacer algo. ¿Ah? ¿Cuál es cuidado? Yo conozco la palabra. ¿Cierto que sí? Yo la conozco. Y al otro lado es lo que dice Jorgito, decido vivirla. Pero aquí en el medio tiene que haber algo para que entre el conocimiento y la vivencia yo pueda pasar allá. Apreciarla, puede ser. ¿Qué? Leerla, bueno, leerla es parte de conocerla. De hecho, hay una canción de Dani Berrío que dice, la gente necesita ¿qué? Lo que Dios está hablando. ¿Ah? Entender. Porque yo puedo conocer la palabra, pero que esté completamente seguro que si no la entiendo, no la voy a vivir. Amén. Tengo que entenderla. Y a veces es más importante entender lo que Dios dice que conocerlo. O sea, porque si conozco y no entiendo, no me sirve de nada, ¿no? Básicamente, por eso es que dice que Dios anda desde los cielos buscando ¿qué? Entendidos, que lo anden buscando a Él. Porque mientras la gente no sea entendida, no lo va a buscar. Ténganlo por seguro, hermanos, que no lo van a buscar. Y en esta semana que estamos arrancando, que es muy religiosa, va a haber mucha gente buscando a Dios. Pero más que buscando a Dios, son buscando lugares donde la gente cree que está Dios. Amén. ¿Y qué va a pasar el otro lunes? Lo van a dejar de buscar. ¿Por qué? Porque todo el mundo vuelve a lo suyo, ¿no? Bueno, que eso ya lo sabemos. Amén, hermanos. Entonces tenemos que entender básicamente eso. Y hoy en día es donde cobra importancia aquello que Pablo le decía a la iglesia de Corinto, que decía Pablo, vea, a mí lo único que me interesa, parafraseando un poco, él decía esto, yo realmente lo que me propuse, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo y a este crucificado, ¿no? De hecho, el mismo Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, porque eran problemas generales de toda la iglesia, le dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente, y a él como ¿qué? Crucificado.
O sea, es un evangelio del que ya no se habla. Hoy en día no se habla de la obra de la cruz, del sacrificio. Hoy en día se habla de los beneficios de la cruz. Ahora se dirá, pastor, ¿y es malo? Sí, pero es que antes de uno recibir un beneficio, uno tiene que saber que hay un precio que hay que pagar. Pero la gente no habla del precio, habla del beneficio. ¿Por qué? Porque con el beneficio es más fácil que jalar a la gente, ¿no? Con el beneficio es más fácil jalar. Pero cuando usted le dice a la gente lo que tiene que hacer, la gente más bien, como aquellos decían, no hombre, qué palabra tan dura. Yo mejor, si hubieran ticos que hubieran dicho, BJ, ¿no? Voy jalando de aquí, dirían ellos, ¿no? Amén, hermanos. Estamos ahí, ¿no? Entonces, es importante saber exactamente que lo que esta semana se está rememorando, se está recordando, a lo que se le está dando homenaje, es, digamos, a lo que es la esencia nuestra del cristianismo, el evento más importante de nuestra vida cristiana, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente que hay 4 elementos, creo que son 3 elementos, pongámosle, claves en la vida del Señor, ¿no? En su caminar. Hay 2 que ya se los dije, la muerte y la resurrección. ¿Y cuál es el otro? Sin el cual no hubieran pasado esos 2. El nacimiento, ¿cierto? Nacimiento del Señor, por eso es que se hace todo ese despliegue y esa celebración. La muerte y resurrección. ¿Y por qué es lo más clave en nuestra vida cristiana? Porque la misma palabra dice que si Jesús no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe. Estaríamos nosotros todavía muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Hay gente que pasa toda esta semana y no le da importancia a lo que se celebra, ni le da importancia a lo que es. O sea, simplemente son días feriados que hay que disfrutarlos y nada más, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, qué importante es que nosotros podamos entender el gran valor de lo que es la palabra de la cruz como tal, ¿no? Porque acuérdense que lo que decía Pablo también, que la palabra de la cruz es locura para ¿quiénes? Para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque no creen, ¿cierto que sí? Porque no creen, entonces por eso se pierden. Entonces todo eso es locura. Entonces por eso no les interesa nada, procesiones ni nada de eso, que eso es pura religión, está bien, pero no les interesa absolutamente nada de eso, ¿no? Y se hacía mucho énfasis en la importancia de la palabra de la cruz y el sacrificio del Señor y todo eso, porque acuerden que los judíos, aunque algunos ya habían recibido a Cristo, pero ellos seguían pensando que la única manera de salvarse era ¿por qué? Por obras. Aunque Pablo les decía, vea, ya no es por obra, ahora es por la fe en Cristo, ya con creer es suficiente. Decía, sí, pero no, yo sigo haciendo mis obras de la ley, como que es lo que ellos llaman, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, qué importante es que nosotros podamos creer básicamente en eso como tal, ¿no? Entonces, hermanos, yo ya he leído por acá Filipenses. Si quieren vamos todos a Filipenses, nada más para que se muevan un poquito. Vamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, que es donde está aquello que Pablo dijo que hay enemigos de la cruz, ¿no? Entonces vamos a ir a Filipenses 3 para tratar de entender cuáles son las características de esos enemigos de la cruz, para que cada uno de nosotros se pese y al final del pesaje uno puede decir, uy, salí bien, salí entre los amigos de la cruz, no clasifiqué entre aquellos enemigos de la cruz, ¿no? Amén, hermanos. Estamos ahí, ¿no? Bien, ahí en Filipenses capítulo 3, empecemos en el versículo 17, algunas recomendaciones que Pablo nos está dando. Filipenses 3:17 dice, hermanos, porque acuérdense que Pablo le está escribiendo ¿a quién? A la iglesia, ¿no? Entonces le dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia, vea, lo primero que les voy a recomendar es, sean imitadores de mí. Amén. Y uno podría decir, pastor, pero ¿imitador de qué? ¿Qué hizo Pablo? Bueno, usted quiere irse a leer todo el capítulo 3, que es la parte donde Pablo le está diciendo, vea, si hay alguien que podría jactarse de cosas, soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy hebreo de hebreos, fariseo, circuncidado al 8º día. Bueno, hice una cantidad de cosas,
tenía autorización para ir a solar iglesia, lo que sea, pero tuve mi encuentro personal con el Señor y entonces todas esas cosas las considero ¿qué? Basura. Para mí ya no significan nada, porque ahorita lo más importante para mí es ¿qué cosa? Mi comunión con el Señor, conocerle el poder de la resurrección. Y entonces dice él, y tampoco crean que yo he hecho mucho, yo he hecho cosas, pero para mí ya esas cosas las dejo atrás porque yo prosigo ¿a dónde? A la meta, adelante. Y entonces está hablando todas esas cosas Pablo. Y después de hablar todas esas cosas le dice, vea, sean imitadores de mí. Amén. Después de todo eso que está hablando. Amén. Vamos ahí, ¿no? Y les dice él, sean imitadores de mí. ¿Y por qué les pone ese punto de referencia? Porque en el versículo 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces Pablo lo está diciendo ¿qué? Llorando, ¿cierto que sí? Y no era la primera vez que él escribía de que estaba llorando, porque hay cosas que a él le dolía mucho. Y entre las cosas que a él le dolían era digamos, la indiferencia del mismo pueblo judío hacia la persona de Cristo. Le dolía a él, a tal punto que en algún momento él dijo, vea, si por mí fuera yo me haría anatema por ellos, para que ellos conocieran la verdad. Pero nosotros sabemos que en las cosas de Dios no hay sacrificios, ¿no? O sea, aquí no es, por ejemplo, que papá me diga, me voy a sacrificar por mi hija. No, ni mucho menos, ¿no? ¿Entiendes? O que uno se sacrifique por Carlitos, Yajaira. Yo me voy a sacrificar por mis hijos. Si uno pudiera hacerlo, ¿qué pasa? Lo haría, pero uno sabe que eso no se puede. Eso es una decisión personal. Lo que estamos hablando de la salvación, ¿no? Cada uno tiene que tomar. ¿Qué tendría que hacer uno? Marcarle la cancha, marcarle la ruta, el camino, que es lo que está haciendo Pablo ahí. Dice, mira, yo podría hacer tantas cosas, pero sean imitadores de mí. O sea, yo sigo adelante. Lo que hice, lo que no hice, pero yo sigo adelante. Sean imitadores de mí. ¿Por qué? Porque hay otros, y se los escribo llorando, que son enemigos de la cruz. Amén, hermanos. Son enemigos de la cruz, básicamente, ¿no? Y en el versículo 19 dice, ¿y el fin de los cuales será qué cosa? Perdición. ¿El fin de los cuales será qué cosa? Perdición. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra con aquellos que se desvían? Dice la palabra que el que se extravía o que se desvía de la doctrina de Cristo, ¿qué pasa? No tiene a Dios. Y si uno no tiene a Dios, ¿qué pasa? Se pierde, ¿cierto que sí? Y se pierde, perderse es equivalente a tener que, o a ganar una qué. Digamos, si yo no me pierdo, yo es porque tengo la salvación, ¿cierto? Pero si yo me pierdo es porque tengo ¿qué? Condenación, que es lo contrario, ¿cierto? Que fue lo que el Señor dijo, vea, el que en mí cree, ¿qué pasa? No es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado. Entonces, ahí está diciendo, el fin de eso, ¿de quién está hablando? De los enemigos de la cruz. ¿El fin de ellos cuál es? Perdición, ¿cierto que sí? Perdición. Y entonces, en lo que sigue, para ir cerrando, hermanos, en lo que sigue, Pablo nos va a dar 3 características de los enemigos de la cruz, que son las que nosotros deberíamos usar ¿para qué? Para pesarnos, ¿no? De lo que son los enemigos de la cruz. Entonces el primero dice, hermanos, ya sabemos que el fin de aquello es perdición, ¿cierto que sí? Entonces él dice, cuyo Dios es el vientre. ¿Ese Dios cómo está? ¿Cómo está escrito? Con D minúscula, ¿cierto? Entonces dice, cuyo Dios es el vientre, ¿no? Cuando Pablo está hablando ahí de cuyo Dios es el vientre, ¿está hablando en sentido literal o en sentido figurado? ¿Qué dice? ¿Qué dicen ustedes? Él está diciendo, vea, llorando les digo, hay una gente que son enemigos de la cruz y el fin de ellos va a ser perdición. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos es su vientre. Entonces, ¿está hablando en sentido literal o figurado? Figurado, dice aquí. Un representante de esta ala. Uy, cualquiera que nos ve en el video dirá, uy, eso debe ser un tremendo auditorio. ¿Qué dice? ¿Figurar? ¿Literal o figurado? Figurado. ¿Por qué? Porque puede ser. ¿Literal qué sería? Todos conocemos el vientre, ¿no? ¿Qué es el vientre? En lenguaje ético, la panza, ¿no? La panza que llaman aquí. Literalmente, obviamente, el vientre, ¿qué es? Pues una parte del cuerpo, ¿no? Está hablando de eso. Pero en sentido figurado, hermanos, cuando uno se habla del vientre, está hablando como de esa fuerza para expresar los razonamientos. Y en otras definiciones se refiere a ese deseo carnal o a nuestras propias, ¿qué cosa?
pasiones, ¿me entiende? A nuestros propios anhelos. A eso se llama con el vientre. Por eso, algunos ejemplos, Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea, le está diciendo, vea, aléjense de esa gente, que esa gente no sirve al Señor, sino a sus propios vientres, es decir, a sus propios deseos, a sus propios anhelos. Amén. Y por lo general los propios deseos de uno no tienen nada que ver con Dios. Por eso es que la palabra dice que el que se extravía es porque va tras sus propios, es decir, tras su propio, ligado a lo que les acabo de decir, vientre. Es lo mismo, ¿no? El que va tras su propio vientre, o sea, tras sus propios anhelos. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué puede ser un vientre para uno? En sentido figurado, muchas cosas. Las cosas materiales que tenemos, un carro, el trabajo, un negocio, la misma familia puede ser su propio vientre, hermanos. Un negocio, hasta un ministerio mal llevado puede ser su propio vientre. Toda aquella cosa que sea más bien anhelos personales, pasiones de uno, se pueden convertir en un vientre, hermano. Y entonces uno comienza a rendirles, ¿qué cosa? Pleitesía, culto, y por eso se convierte en nuestro propio Dios con minúscula. Amén, hermanos. Amén. ¿Vamos o no? Entonces hay que cuidarse de eso. Entonces, primera característica de los enemigos de la cruz: su Dios es su propio vientre. Le interesan las cosas del Señor, el sacrificio que Él hizo, darle el señorío al Señor, darle la potestad a Él, el control a Él. No, ¿por qué? Porque yo voy detrás de mis propios dioses, detrás de mi propio vientre, mis propios anhelos. Yo me basto y yo me sobro, propio vientre, ¿no? Amén. Bueno, después dice, y cuya gloria es su vergüenza. Ojo, cuya gloria es su vergüenza. ¿Ustedes se acuerdan que Pablo, él decía, cada vez que él se presentaba a dar su testimonio, él decía, vea hermano, yo soy fariseo y todo eso, blasfemo, perseguidor de cristianos, y todas esas cosas las hacía por ignorante, por cosas, ¿cierto? Pero yo me avergüenzo de eso, cosas que me avergüenzan. Hay muchas cosas, hermanos, que si todos hiciéramos un balance, muchas cosas que hicimos o que hemos hecho antes de entrar en nuestra relación con el Señor, que de seguro a nosotros nos avergüenzan. ¿O no? Solo Jorgito. Bueno, hay cosas que a uno le avergüenzan, pero hay gente, hermanos, que se dice que es cristiana, que todavía esas cosas que le avergüenzan son su gloria. Se enorgullecen de esas cosas. ¿O no conoce usted gente así, hermanos? Se enorgullecen de esas cosas. Por eso es que el apóstol Pablo decía en Gálatas 6:14, decía, pero lejos esté en mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que es en lo único que uno debería gloriarse, jactarse, ¿no? Por eso dice la palabra, que no se gloríe, ni el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, ni el rico en su riqueza. Si hay algo en lo que uno debería gloriarse, ¿es en qué? En conocer y entender a Dios. Eso sí debería uno gloriarse. Pero hay gente que se sigue gloriando de cosas que debería más bien avergonzarla, ¿no? Y por eso él dice ahí, cuya gloria es, ¿qué cosa? Su vergüenza. Cuya gloria es su vergüenza. Entonces, todo cristiano, acuérdese, un buen termómetro para saber si alguien se ha arrepentido es que esa persona, ¿qué cosa? Se avergüence de lo que ha hecho. Se avergüenza de lo que ha hecho, su pasado, antes de entregarle su vida al Señor. Si una persona no se avergüenza de lo que ha hecho, difícilmente uno podría creer que esa persona realmente se ha arrepentido, ¿no? Entonces, es para que lo tengamos ahí presente. Amén. Y lo tercero que dice Pablo ahí es, y que solo piensan en ¿qué cosa? En lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal, básicamente. Ahora usted podrá decir, pastor, pero es malo que uno piense en lo terrenal, porque yo tengo mi negocio, yo tengo mis cosas, mi casa con tanto esfuerzo me ha costado conseguir. O sea, ¿es malo que yo piense en eso? No, no es malo. El problema es que solo pienses en eso, ¿no? Porque aquí no está diciendo que piensen en eso, dice que solo piensan en eso. O sea, que sus pensamientos están centrados ahí, ¿no? En las cosas naturales, en lo terrenal, que no es que esté mal. Acuérdese que el Señor le oraba por sus discípulos y decía, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino simplemente que los guardes del mal. Pero nosotros tenemos cosas que cuidar.
pero no deberíamos de solo pensar en eso. Amén, hermanos. Entonces, por eso es que la palabra dice, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué cosa? Será añadido. Todo lo demás será añadido. Y no es que todo lo demás no sea importante. Sí, pero no piense en eso. Busque el reino de Dios y verá que todas las cosas se añaden. Habrán algunas que no. Pero como usted está enfocado en el reino de Dios, dice, bueno, si llega bien y si no llega, también. Amén. Amén, hermanos. Entonces, por eso es que el Señor decía, el que me quiera seguir a mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz. ¿Y qué cosa? Seguirme, ¿no? Entonces, nada más cerremos en esto, hermanos, que básicamente comer su carne y beber su sangre, sinónimo de qué? De creer en Él. Sinónimo de qué? De permanecer en Él. Y si eso se cumple, sinónimo que Él permanece, ¿qué cosa? En nosotros. Y si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, entonces nosotros vamos a ser sus discípulos. Y en la medida que seamos sus discípulos, vamos a conocer ¿qué cosa? La verdad. Y esta verdad nos va a hacer ¿qué? Libres, ¿no? O sea, todo está así, ¿no? Básicamente es eso, hermanos. Déjenme un momentico nada más que no se me quede una cosa que quería cerrar con esto. Que está en el libro de Colosenses capítulo 3. Rápidamente, hermanos, ya para cerrar. Colosenses capítulo 3 habla de lo que es la vida antigua y la nueva vida en Cristo. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas que si, hermanos, si pues habéis resucitado con Cristo, que entonces tenemos que buscar las cosas ¿de dónde? De arriba. O sea, no, si es que usted, que me está viendo en el video de la iglesia, si es que hemos resucitado en Cristo, ya nuestro foco cambia, ya nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba. Ahora si era pastor, entonces me olvido de todo lo que está aquí alrededor. No, estamos hablando del foco. Siga cuidando sus cosas, pero que el foco suyo esté en las cosas de arriba. Poner las cosas, la mira en las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros habemos muerto a las cosas de aquí y nuestra vida está escondida ¿dónde? En Cristo Jesús, ¿no? Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, o sea, cuando Él venga, entonces nosotros también nos vamos a manifestar con Él, ¿dónde? En su gloria. Amén, hermanos. Pero para eso tendríamos que haber antes comido de su carne y bebido de su sangre, que ya ustedes dominan así. ¿Qué es, no? Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por esta linda oportunidad que hemos tenido de meditar en torno a esto, Señor. Que a veces lo leemos y a veces no lo entendemos o a veces lo pasamos, pero qué importante es que hoy, con el conocimiento que tenemos de lo que tú hiciste en la cruz, y no solamente con el conocimiento, sino entendiendo por qué lo hiciste, y no solamente entendiendo por qué lo hiciste, sino haciendo nuestro ese sacrificio, es decir, comiendo tu cuerpo y bebiendo tu sangre, nosotros hoy podamos sentirnos, wow, que nos has dado vida eterna, Señor. Que nos permites tener vida, pero no cualquier vida, sino una vida en abundancia, Señor. Que nos permite poder seguir la obra que tú empezaste, Señor. Y sabemos que, como tú lo prometiste, tú vas a estar ahí. ¿Por qué? Porque tú empezaste la obra. Y dice que aquel que empezó la obra, ¿qué pasa? La perfeccionará, es decir, la terminará, la llevará a buen puerto. Pero para eso nosotros tenemos que estar dispuestos, ¿no? Disponibles. Y que si uno dice, aquí estoy, Señor, envíame a mí, que nosotros estemos seguros de que estamos enteramente preparados para eso. Así es que te damos gracias, Señor, por esta linda oportunidad que nos das de meditar en torno a eso. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar, o ahí en el video, que usted hoy entendió, pues que realmente usted no ha comido de la carne del Señor ni ha bebido de su sangre. Es decir, no has creído en sus enseñanzas, no has aceptado el sacrificio que Él hizo en la cruz, no has permitido que su sangre que se derramó en ese madero te limpie de todo pecado. Y obviamente si no has permitido eso, tampoco has entrado en una relación personal con Él, o sea, no permaneces en Él, Él tampoco permanece en ti. Y si eso tampoco se da, pues acabamos de ver ahí que el destino no es otro más que la perdición, el perderse. Y nosotros sabemos, por lo que hemos repetido, de que la intencionalidad de Dios es que nadie se pierda. Pero entonces hoy, si usted ha entendido eso, de que realmente usted está
en ese grupo de los que si el Señor viniera ahora o si nos llamara a su presencia, ustedes se perderían. ¿Por qué? Porque usted no ha comido de su carne ni ha bebido de su sangre. Pues ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy entendí eso. Tengo que tomar una decisión radical, una decisión personal, marcar un antes y un después en mi vida, en mi relación contigo, Señor. Tengo que tomar la decisión de comer de tu carne, beber de tu sangre, Señor. Tengo que tomar la decisión de creer en ti, Señor. Y yo creo en ti, Señor. Hoy me he convencido y creo en ti, creo en tus promesas, Señor. Por eso hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor. Para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Y yo sé que si te busco te voy a encontrar y cuando te encuentre te voy a conocer y cuando te conozca te voy a amar. Y a medida que te ame voy a empezar a servirte, Señor, y a crecer en esa comunión contigo, Señor. Y voy a hacer para los demás un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, ¿no? Pero no se quede ahí. Recuerde que entregarle su vida al Señor no es fácil, pero tampoco es lo más difícil. Ahorita lo más complicado para usted, si le ha entregado de una manera genuina su vida al Señor, usted ha pasado de muerte a vida, ha pasado de las tinieblas a la luz admirable, pero usted tiene que empezar un proceso de ¿qué? De renovar su manera de pensar, que nosotros podríamos decir que es, ¿comenzar a qué? A comer de su carne, que a veces a uno le dicen, es que coma Biblia. Ahí estoy hablando en sentido figurado o literal. Figurado, ¿no? Porque como a la Biblia, es métase a la Biblia, meta aquí. ¿Y por qué es importante meterse aquí? Porque la misma palabra dice, escudriña las escrituras, porque aquí está la vida eterna, aquí está, que es la que andamos buscando, ¿no? Entonces hágalo, no se quede ahí nada más, no se conforme con una oración que hizo, que es muy importante, es el punto de arranque, pero métase a la palabra, ¿para qué? Para que pueda echar mano de la vida eterna, y si en eso le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana, Efesios 4:23, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, 8772-5957 mi número, Pastor Eber Molina, si en algo yo le puedo ayudar. Y recuerde también que todos los domingos a partir de las 8 de la noche en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad, de 8 a 9, ¿no? Usted se puede meter por la emisora normal, 105.9 de la FM, o se puede meter en urbano106.com, radio en vivo, y ahí puede chatear con nosotros también inclusive. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.